Bueno, ahí están los faltazos en este año electoral. Ya está con nosotros Camado Espinola. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Gracias. Mucho preámbulo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bueno, bien. Gracias por venir. ¿Sigue en el Grupo Alondra? El grupo se está consolidando. Obviamente que es una semana importante esta que viene. Y la ¿Por qué? otra... ¿Por qué? Bueno, porque hay que seguramente definir las fechas. Todos estamos esperando la definición de la fecha de cuándo va a ser la elección, cuando el gobernador decide poner la fecha para el Poder Ejecutivo, y eso va a ir acelerando las definiciones. ¿En qué fase está el grupo? Una fase... O sea, fase que ya somos una alianza, fase que ya estamos más de la mitad afuera de lo que empezamos. En construcción, claro, inauguramos todavía el edificio. edificio. ¿En qué etapa? ¿Luna de miel? ¿Ya estamos pensando en el divorcio? Primero yo en esto me parece más importante resaltar, Corrientes necesita opciones. Si no, vamos a terminar con las mismas opciones de un gobierno provincial y una construcción con la mirada que hoy estamos poniendo de generar una alternativa para la sociedad, y me parece que eso es importante. Ahora, los procesos de construcción de estructuras políticas donde se inicia con algo nuevo, lleva, por supuesto, todo lo que significa esto y el tiempo que sea necesario para consolidarlo. Pasa en todos los partidos, pasa en las alianzas. Nosotros en Corrientes tenemos un sistema electoral de alianzas y eso necesita consolidar con el tiempo que sea necesario, que le lleve a la sociedad una propuesta que realmente le dé convicción y garantía que puede gobernar y transformar lo que necesita Corrientes para el futuro. Te preguntaba esto porque había trascendido, usted me dirá si es así o no, que algunos candidatos ya plantearon como algunas cuestiones innegociables en cuanto a candidaturas, y viste que por ahí eso tensa la relación, ¿no? Primero en esto hay que ser claro, hay que definir quién va a ser la pirámide, ¿no? Cómo se va a desarrollar. Es importante definir la candidatura de quién va a ser el candidato a gobernador, y sobre esa base se irán definiendo las otras candidaturas. Y para esto hay tiempo. Después, en esto hay especulaciones que dicen que la candidatura de uno o de otro para determinada lugares. Hay especulaciones y operaciones de otros sectores políticos que dicen que bueno, uno va a ser candidato de otro sector. Jamás, es parte de la política. ¿Ustedes ¿no? van a definir la candidatura o se va a definir en Buenos Aires? Hay un sector que está seguramente en esta idea de poder ser parte, con lo que es la Alondra más la Libertad Avanza. La Libertad Avanza tendrá una mirada, nosotros planteamos otro, y justamente el gran desafío que tiene esto es poder encontrar el mejor candidato para la sociedad y a la vez que tenga el argumento de por qué ese candidato es lo mejor para Corrientes, y no con imposiciones, porque las imposiciones, por lo menos en el caso mío, no son constructivas y no es el mejor camino con las características que tenemos en Corrientes, y por mi experiencia en el pasado, que me parece que imposición por imposición sin argumento no va a garantizar un buen resultado en lo que nosotros queremos proponer para el futuro de los correntinos. ¿Y ahí vienen los portazos? Cuando no convencemos al que tenía aspiraciones y esto no quiero entrar pareciera que cuando uno hace una construcción de manera positiva, mirando esto que aparte muchos reclaman, ¿no? Muchos reclaman, Corrientes necesita plantear algo distinto, y me van a decir, bueno, pero en el frente, en Alondra, hay sectores que ya estuvieron. A ver, lo importante es animarse a hacer algo distinto. Aquellos que están convencidos y tienen esa convicción o esa vocación. Ahora, creo que hay que mirarlo de manera positiva, no empezar cuando inicia algo si se va a romper o va a funcionar. Bueno, son desafíos, es así. Es cuando uno va a votar a un dirigente o va a votar a alguien y termina analizando si la gestión va a ser buena o mala. Me parece que en esto hay que animarse, hay que construir, hay que dialogar y hay que encontrar lo mejor en un proceso electoral muy particular que tiene Corrientes, ¿no? Uno cuando dice ¿qué garantía hoy tenemos en este proceso? ¿Cuáles son las cosas que pueden pasar? Y la verdad es que en una elección uno no puede saber qué va a pasar o qué va a elegir la gente. Sí está claro que hay un gobernador, Valdés, que no puede ser más candidato, y que hay todo un proceso de renovación en nuestra provincia. Eso sí son garantías que hoy puedo decir, esto va a pasar. Ahora, el resto hay una construcción, hay intendentes, muchísimas intendencias importantes de la provincia que no tienen reelección los intendentes, y ahí hay una renovación. Entonces, esto es lo que yo veo de manera positiva de lo que hoy en Corrientes tenemos para debatir y discutir,
en un año muy importante y que se elige quiénes van a administrar el futuro de la provincia de Corrientes y quiénes van a administrar el resto de los municipios. Y en lo personal, Camau, candidato a gobernador o no acepto otra negociación. Hay una publicidad suya, una demostración de una intención de agrandar la costanera, de mejorar la zona norte, y hay muchos que ya dijimos, este es candidato a intendente. Y Tito sabe. Conclusión lógica. Tito sabe que es un proyecto que soñamos mucho cuando estábamos en la Intendencia, estuvimos muy cerca de hacerlo, porque bueno, después vino el año electoral y se hace falta una coordinación con la provincia para hacerlo. Pero bueno, es una demostración de los proyectos que transforman la capital, como lo hicimos con la playa de Arasatí, como lo hicimos con los terrenos de Santa Catalina, pero también tengo otros videos que cuento y expreso cuál es la mirada que yo tengo para Corrientes hacia el futuro, como es el sistema de riego que se hace a través de la represa de Yacyretá. Ahora estamos hablando de la importancia que tiene la represa de Garabí, que son proyectos existentes y que tenemos que impulsarlo para que Corrientes cambie. Pero estoy con una mirada provincial. Esta pregunta me la hacen varias veces. ¿Descarta ser candidato a intendente? A ver, yo estoy trabajando para ser gobernador en un proyecto donde en algún momento hay que sentarse a una mesa a debatir de manera inteligente qué es lo mejor para Corrientes. En ese punto el llamado Grupo Alondra está creciendo, se quedó quieto, está incorporando nueva gente. Está creciendo, Tito, está creciendo, estamos incorporando gente, estamos dialogando, estamos trabajando para poder tener la definición lo antes posible, lógicamente, y en eso somos conscientes. Uno en esto no puede ser o no puede entender en los tiempos que se van acelerando. Todavía, mientras el gobierno provincial no ponga la fecha de elección, uno sabe que va teniendo una semana más, otra semana más, pero indudablemente hay que definir cuanto antes para empezar a construir la pirámide. Acá el equipo creativo, que no es tampoco tan creativo, pero hace lo que puede el programa, tienen un material, dice que quieren colaborar con la parte gráfica de los candidatos. A ver, ¿qué preparó? ¿Eso que es una boleta, un afiche? La lista equipo de noticias. ¿Qué sería eso? ¿La fórmula? ¿Podría existir? Eso, ¿Hubo algún contacto con...? Hay una foto, a ver. Está Juan Pablo Valdés y Camau Espínola. ¿Hubo algún contacto? Es una foto, me veo con unos años más joven, así que agradezco a la producción de... Quieren congraciarse, quieren que los contraten en el caso, ¿viste? Dice todo lo que tenemos para mostrar. No, ¿Hay alguna posibilidad, hubo algún contacto con el oficialismo? Porque en algún momento plantearon que usted podría llegar a ser candidato a intendente de Vamos por Corrientes. Hoy, recién decía, se dicen muchas cosas de diferentes sectores. Yo no tuve diálogo. A ver, diálogo tengo porque tengo buena relación con todos dentro del mundo de la política, con el respeto que eso merece. Ahora, no tuve diálogo sobre la cuestión electoral de este año. Eso me han preguntado en otras... Ni con Gustavo Valdés, ni con Juan Pablo Valdés, ni con Ricardo De manera Colón. Electoral y pensando en lo que es la elección de este año, no, de ninguna manera. ¿Vos le puedes decir a la gente que vas a ser candidato opositor? Yo vengo demostrando mi mirada de lo que significa para mí lo que Corrientes tiene que desarrollar y que tiene diferencia con la mirada de lo que hoy se está o se desarrolló en Corrientes en los últimos 25 años. Yo creo que Corrientes tiene un potencial enorme. No, está bien, eso se entiende. Que hay una característica... Pero Casani no, por ejemplo, y está en Alondra. Por ejemplo, Casani fue, en estos últimos 25 años, un hombre importante del oficialismo y está en el Grupo Alondra. Por eso te pregunto a vos, que tenés tu capital propio, porque yo siempre dije, más allá de que en cuestiones de identificación partidaria probablemente más de uno te pueda hasta chicanear con el tema de tu pasado, el tema es que vos tenés un capital propio. Entonces, la pregunta es, ¿vas a ser candidato oficialista o candidato opositor? Más allá de tu proyecto, que ya conocemos, porque lo adelantaste recién. Hoy estoy en la oposición, Martín, y está Hoy. claro. Está claro que demuestro mi diferencia con el gobierno. Hoy sería Ahora, 2025, en todo el año. Todo el año vengo discutiendo que quiero una provincia distinta a las características que tiene la que hoy, o los 25 años que pasaron, lo vengo discutiendo hace... Del primer día que cuando me bajé y dejé de hacer deporte, me involucré en la política, vengo demostrando mis diferencias. Como era una pregunta muy directa, muchos te ven como posible incorporación dentro de posibilidad Vamos de una alianza, Corrientes. lo mismo Por que eso. decía Vicentila acá. Sí. Pero es que yo no, recién decía, a ver, nadie habló y nadie expresó y yo no veo que haya esa posibilidad. Digo, en esto nosotros venimos, por lo menos vengo demostrando que quiero construir,
que miro que la provincia tiene que ir en este camino y cómo potenciamos en ¿No una ves- Argentina. Pero no ves esa posibilidad porque no te hablaron o porque vos asumís un rol No, opositor? yo no, a ver, no veo esa posibilidad porque no O sea, creo ni que exista hablaste ese ni diálogo, ves la no, para posibilidad. nada. No, no. La Para pregunta nada. es, ¿usted hoy se lo nota alineado o cercano al gobierno nacional con su voto? La pregunta es, si el gobierno nacional decide la Libertad Avanza va con el oficialismo, ¿usted se suma? Pero ustedes están, o sea, en esto, Estamos Marcelo, queriendo estamos saber haciendo estamos- suposiciones de cosas que no pasan. En el Chaco, Pero en pueden el Chaco pasar. pensamos que no iba a Pueden pasar, pasar. claro. En el Chaco Podrán, pensamos yo no la veo. Claro. La verdad que en esto que, Ahí está. ¿Y esa ficha? que la construcción de mi relación con el Siempre gobierno acá, nunca nacional, adelante. no veo esa voluntad por ahora de ninguna manera. De ¿O que ves la haya. voluntad de que quieren jugar en Corrientes? Veo la voluntad que quiere jugar, que quiere consolidar y que ve una posibilidad de discutir y que Y ya no- se entiende que se necesita ampliar, que solo la Libertad Avanza necesita ampliar en Ahora, una alianza con la Ya característica nos que tiene dijiste en su Corrientes. momento que si el gobierno te ofrecía ir con ese proyecto, vos aceptarías ese proyecto. El gobierno nacional sí, Gobierno ya lo dije y vengo trabajando y dialogando con el gobierno nacional para que podamos consolidar y definir de qué manera logramos esta propuesta tan importante en esta oportunidad que se tiene en Corrientes. ¿Este afiche lo guardamos por las dudas? No, a ver, No, tampoco. Lisandro Almirón hoy es el que representa a la Libertad Avanza y en esto estamos trabajando para la definición de los candidatos, obviamente, ¿no? Y el último afiche, a ver, este es más... acá han tenido una historia de amor-odio en lo largo de... ¿Cómo estamos? La última vez creo que dijiste en un avión, se Sí, cruzaron, a ver, hablaron. Ricardo Colombi tiene su proyecto, está trabajando, bienvenido sea, me parece que es importante que este año que haya diferentes opciones en nuestra provincia, que hay que debatir qué modelo, cómo vamos a construir, qué le vamos a dar a los jóvenes, cómo le vamos a ofrecer a los correntinos mejor calidad de vida, con trabajo, con salud, con educación, hoy recién hablaba de la vivienda, ¿no? Cuando estaban debatiendo sobre el tema y la importancia de la vivienda y la importancia de generación de inversión en el sector privado para generar trabajo. Y es importante esto, que esté Ricardo Colombi, que esté el candidato del kirchnerismo, de la Cámpora, que podamos construir una alternativa y que esté el oficialismo. Y después la sociedad elige. En esto, si hay algo que aprendí en todos los años desde la política, es que uno ofrece, plantea, construye, y lo más importante de la democracia, después van a un cuarto oscuro, hay una elección, y la sociedad elige, y debe elegir y debe participar para que, bueno, sigamos consolidando la democracia y exista oposición y oficialismo debatiendo, buscando los mejores caminos para el futuro de todos. Ya en una mirada más general, y teniendo en cuenta lo que pasó en la elección de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada, ¿crees que se polariza, digamos, el escenario político nacional entre un kirchnerismo y un anti-kirchnerismo representado por Milei a la cabeza, y con esto todo lo que quedó en el medio se diluye, PRO, por ejemplo, y otros partidos nacionales, o no? Hay estrategias electorales que buscan eso, Ujú. y para mí es importante que haya más opciones. Por eso recién resalto la importancia en Corrientes que tengamos opciones. A veces los extremos discutiendo y polarizando no son, para mí, la única opción en determinado momento, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo. Esa es mi mirada de una Argentina en la que yo quiero que haya más democracia, más opciones, y no solamente estrategias electorales tratando de polarizar para que la gente vaya a un cuarto oscuro y elija uno u otro. Debe haber otras opciones. Y hay que seguir construyendo esta posibilidad que logre que haya más opciones y, por supuesto, opciones de propuesta para que las alternativas a la hora de votar no sean ni uno ni otro, sino que cuando uno está enojado con un sector o cuando el otro no le dio la respuesta que le prometió en una elección, pueda tener una alternativa. Bueno, en noviembre, un contacto que tengo me dijo que había un decreto para firmar, para designar consejero en Yacyretá a una persona cercana a Camao Espíndola. Y lo dije acá. Y me acuerdo que me hicieron una serie de operaciones en las redes diciendo que yo operaba en favor de Camao Espíndola. Yo lo que tenía era información, ¿no? Ese mismo contacto me dijo ahora que el gobierno nacional quiere convencer a algunos dirigentes locales de la conveniencia de tu candidatura a gobernador. ¿Estoy mal informado? ¿De qué sector, perdón? El del oficialismo ¿El nacional. oficialismo nacional? Nacional. Lo dije hace un rato, yo vengo trabajando con el ¿Pero oficialismo con quién habla? ¿Con Milei? No, pero ahora Para te estoy ser diciendo algo candidato. concreto. ¿Con Te estoy Menem? diciendo ¿Con que quién habla?
¿Con quién hablo? Claro. Con el gobierno, con su representante, depende del momento de la política, a veces lo puedo hacer con Lule Menem, a veces lo puedo hacer con Santiago Caputo, a veces depende de... Con Guillermo Franco. O Guillermo Franco, depende del momento, de la coyuntura, de lo que tenga que debatir. Una cosa es la política de corriente, la política nacional, otra cosa también son cuestiones del Congreso, del Senado. Entonces, tengo muy buen diálogo y también he construido la confianza para saber que en cuestiones donde nuestro bloque está dispuesto a acompañar o modificar cosas, lo planteamos, que somos constructivos, como siempre lo fui, siempre soy una persona constructiva, y el gobierno necesita legisladores confiables que pueda debatir y discutir. Perdón, me fui... la verdad que... termino con la info y si ve que yo estoy mal rumbeado, lo dice, y después ¿qué pasa con el tiempo? ¿No? Tiene el dato del tipo que firma las cosas, parece. Dos cosas. Bienvenido sea Martín, si esa es la definición, bienvenido, yo estoy para trabajar. Pero el dato que tenía en su momento, hasta Facundo Palma me lo reconoció acá, me dijo, yo cuando escuché eso me sorprendí y después terminó pasando. Ahora, el dato que tengo es que... Martín, pero en ese momento cuando vos lo dijiste y nosotros ya sabíamos, fuimos prudentes, ¿no? Porque hay cosas que, está bien, pero que hay que ser prudentes. Y en eso yo voy a hacer siempre... información y, bueno, lo que me dijo este contacto, que también me habló de la candidatura, de que quieren poner a Camau de candidato y convencer a los dirigentes locales de la conveniencia, es que va a ser una campaña atípica porque nosotros no vamos a gastar mucho en campaña y necesitamos una figura conocida. Y ese es el criterio para poner en juego el tema de las candidaturas. Esa es la información que tengo. Está bien, que es así como alguien disfrazado de arbusto que movió la cabeza, asintió, movió la cabeza. Un superagente. O sea, también te advirtieron que no van a gastar mucha plata en campaña. Está bien, pero a ver, ¿sí o no? Afiches tenemos ahí. Es que... allá tenemos algunos. Tenemos quien le haga los afiches. Podemos venir a Photoshop, le cambiamos la cara si es necesario. Pero las campañas que hay que gastar, hay que trabajar fuerte con la sociedad y que la sociedad se anime. Por eso. Lo que pasa es que uno tiene el fantasma de que el Estado tiene los recursos. Sí, también hay que cambiar en la política con procesos de transparencia, que nuestra provincia pueda generar tranquilidad y transparencia, más allá de las elecciones, sino... esto, ¿no? Que decís, parece que las campañas gana el que tenga más recursos. Tiene que ganar el que le ofrece mejor a la sociedad. Bueno, ya pasó con Massa y Milei que no pasó eso. Va a entrar nos pasa, a ver, cuando yo entré en la política y teníamos... venía del deporte. Éramos tan pobres. Lo sabe cómo caminamos y cómo andábamos con Tito y cuando la sociedad define... tenían el kirchnerismo atrás, tampoco se vengan a hacer los pornoceros porque en lo que tenemos elecciones tenemos buena memoria. O sea, discúlpame, de nuevo te voy a contar la historia. La candidatura de Camau no es kirchnerista. Y la mía como su viceintendente salió en una pelea muy dura que hizo el peronismo correntino contra Cristina y contra Néstor, que querían que lo apoyemos a Ricardo Colombi. Se rebeló Fabián Río, consiguió un apoyo justamente Camau, entonces no me diga que no tuvimos apoyo del gobierno nacional. No sé qué parte de tengo testigos, tengo testigos que puede. Sí tuvieron respaldo. Primero se opusieron, que es cierto, ese es el dato que acaba de dar, y comparto. Sobre el final de la campaña, sobre la recta final, camino allá a las elecciones, de Scioli, no del kirchnerismo. Sí, de apoyo, la verdad que para mí él vino y estuvo presente, pero ¿qué teníamos importante? Ya tenía estado físico y cómo caminábamos y andábamos y no íbamos a los barrios y eso tenía la el gente... radicalismo enfrentado. También, bueno, son cosas que pasan y un radicalismo enfrentado con las mismas características que hoy se tienen Corrientes. Yo escucho, ¿no? Y el tono siempre es moderado y calmo y varias veces discutimos si hoy y a raíz de lo que, bueno, de lo que es el perfil de Milei, de cómo Capitanich encaró la campaña en Chaco con un tono mucho más elevado, escuchando a la Cristina Fernández. ¿Hay lugar para los moderados hoy haciendo política? ¿O en algún punto te exigen o uno tiene que levantar el tono, decir, no sé, insultar? Porque eso es lo que la gente compra. Yo no creo que eso sea el motivo por cual la gente vote a uno u otro. Y no creo que, cada uno tiene su personalidad y cada uno puede demostrar su capacidad de conducción o porque levanta más la voz o porque tiene calma y demuestra con hechos que tiene capacidad de liderar un proyecto. Pero bueno, son formas. Ahora, en lo personal voy a seguir con esta forma que yo tengo. No quiere decir que no tenga que o levantar la voz o que tenga que retar a alguien o que tenga que echar a alguien, como lo he hecho cuando estuve en gestión.
pero bueno, cada uno tiene su personalidad, la sociedad elige, hay etapas donde se va a un extremo, pero no creo que la sociedad lo eligió a Milei por esto, lo eligió a Milei porque se hartó de la política, lo eligió a Milei porque venía con un planteo de reestructuración del Estado, porque venía con una mirada distinta, más allá de la personalidad. A ver, hay muchos que hoy pueden decir que hay cosas de Milei que le choca cuando tiene ese discurso, pero después gira y dice, bueno, la inflación viene bajando, hay estabilidad, si bien falta otras cosas por resolver, y eso va más allá de la forma. Sí, hoy, al final del día, por ejemplo, que hoy fue uno de los clips del día, el no saludo a Macri y a Villarruel, termina el día, sí, es un maleducado, estuvo muy mal, pero está más o menos domando la inflación, y bueno, lo sigo bancando. ¿Así funciona? A ver, si funcione, sí, a ver, obviamente que hay cosas que chocan, y pasaron con otros presidentes que tuvimos en la Argentina, pero mientras funcione y cumpla con su objetivo, la sociedad eso deja pasar. Después el tiempo irá juzgando si eso hay que ir moderando o hay que ir acelerando. Bueno, eso se verá cómo actúa. Candidato Camau, ¿elegirías a Tito otra vez de compañero de fórmula? No me quiero hacer No, trabajar otra vez. pero no se puede. Ahí le van a pasar factura que peronista. Es una fórmula exitosa. Lo que demasiado éxito ya. Lo que te iba a preguntar es para que Tito nos pueda abandonar, entonces. Lo que te iba a preguntar que es muy, muy importante, incluso para la campaña, en este momento, y dada la política que sigue el gobierno nacional, es en esas conversaciones que tenés con funcionarios. Hablás de que si llegases a ser candidato, como dice Martín, va a haber un apoyo más importante para la provincia si el gobernador termina siendo el candidato de La Libertad Avanza, o sea, Camau Espínola. Tito, a ver, porque ese es un punto de toque que hoy nadie lo puede hoy venía pensando en esto, ¿no? De lo que pasó. A ver, la Argentina fue cambiando, ¿no? Estuvo el kirchnerismo con su característica, estuvo Macri, ahora tiene Milei. Y esta sensación de que siempre a Corrientes no le dieron el apoyo, ¿no? Para mí va al revés. ¿Y qué no hicimos bien en Corrientes? ¿Qué no hicimos? Digo, porque uno puede echar la culpa al gobernador, pero después la política en sí tiene que empezar a decir qué errores se cometieron que no fuimos capaces ni capitalizar el modelo del kirchnerismo, populismo, mandaban obras públicas, se hacían un montón de obras de infraestructura con el Estado, con recursos del Estado. Después vino Macri con en estilo intermedio, donde apostaba el privado, pero había obra pública. Y ahora Milei, donde dicen no hay obra pública, tiene que ser el sector privado. Y esa es la inteligencia que tiene que ser el que gobierna, adaptarse a los modelos y los tiempos que vive la Argentina. Es un gobierno que tiene una característica muy particular. Obra pública no hace, pero sí impulsa el privado, impulsa la inversión, impulsa otro tipo de acciones que Corrientes tiene mucho para hacer. Y hoy hablaba de las propuestas que yo hacía, ¿no? La reutilización del agua. Corrientes tiene agua, no tenemos minería, no tenemos petróleo. Pero el RIGI es una herramienta para generar inversión, para el sistema de riego, para generar energía, para reutilizar el sistema que permita el sistema productivo de Corrientes cambiar. Entonces, no pasa por quién o de qué manera el gobierno nacional apoya a Corrientes, sino si nos toca gobernar, cómo somos inteligentes para utilizar cada uno de esos gobiernos en beneficio de los correntinos. ¿Se nacionaliza la elección de Corrientes o no? Si no hay plata. Es una elección sumamente importante para el gobierno nacional. Va a ser la primera elección que tiene la posibilidad de construir un frente donde La Libertad Avanza va a ser muy importante, y espero que más allá de la nacionalización o de la coyuntura o de cómo construimos, podamos ofrecer a los correntinos una alternativa que le permita poder construir futuro, que le permita generar trabajo, que le permita a los jóvenes quedarse y no se tengan que ir de nuestra provincia como hoy lo siguen haciendo. ¿Cuándo se reúnen de nuevo con el grupo? Bueno, yo tengo que viajar mañana a Buenos Aires, pero estamos hablando para en esta semana tener reuniones y acelerar con los procesos. Yo viajo a Buenos Aires por... Las reuniones giran en torno a qué decreto de convocatoria, más que nada, ¿no? Ahí eso, el decreto, o sea, estamos trabajando en cómo construir todo lo que es el proyecto, pero una vez que esté el decreto, acelera obligadamente los tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que da más chances electorales? ¿Un escenario de más espacios, más alianzas, o sea, de tercios o de 4 espacios con posibilidades competitivas electoralmente en este contexto, o que se polarice? Yo veo un contexto que no se va a polarizar, porque veo Ricardo Colombi
decidido a jugar, es lo que expresa por lo menos cuando leo Sí. en los medios. Veo al kirchnerismo la cámpora con su candidato, lo que veo es que está haciendo campaña. Nuestro frente que está construyéndose y se está consolidando, y el gobierno provincial. Y va a ser muy importante que haya 4 frentes. Ahora, ¿Es una elección que se define en una primera vuelta o no? yo creo que en esta situación y estas características va a ser una elección a segunda vuelta. Entonces ahí también entran a jugar otros factores. Bueno, son factores que me parece son importantes y que por algo en la Constitución está, para que haya la posibilidad de que no haya polarización. Bueno, si hay polarizaciones se define, y si no hay, es importante la construcción de frentes para que a la hora de definir una segunda vuelta se pueda llevar propuestas y discutir de otra forma en ese proceso. Ahora, Escuchándote pareciera que no tenés problema en que el frente se pueda llegar a llamar La Libertad Avanza, pero sí con que impongan caprichosamente un candidato desde Buenos Aires. ¿No querés repetir esa experiencia? la Libertad Avanza, el nombre es importante, el gobierno quiere que el nombre esté, nosotros queremos que esté parte de lo que significa también la otra parte que aporta. ¿Y cómo se llaman? De manera No le van a ver la Alondra, no. No, hay que ver Los el nombre, alondrinos. hay que ver el nombre, cómo se define. Pero estamos trabajando, estamos construyendo en esto. Yo, si sabe Tito y me conoce, ¿no? Tengo paciencia, tranquilidad, pero convicción y decisión. Eso Y sí sé- yo pensaba, le voy a hacer Vos me dijiste que vos lo afiliaste propaganda, al peronismo a él, ¿no? propaganda, ¿eh? Vos me dijiste que lo afiliaste al No, peronismo. no, Mario Silva fue el Mario Silva. lo afilió en su espacio. Si Milei lo impulsa a Camau Espínola como candidato, no saben el problema que se compra. ¿Quién? Porque, si cree, mirá, el gobierno nacional, una de las virtudes que tiene Camau, de sus 4 años, 4 temporadas de Olimpiadas, es la habilidad, no la habilidad, el enorme, espíritu de sacrificio para aguantar cualquier cosa para conseguir fondos Sí, sí. para su campaña Deportista olímpica y y así. después, Tenés ¿te que acordás o facilitar. no? Yo lo Tenés que acompañé facilitar. cuando ya éramos funcionarios 2 o 3 veces a Ministerio, Secretaría de la Nación. ¿Cuál sería el problema entonces? Y un día, un día le dije, no, mira, yo esto no lo aguanto más, porque estuvimos a la mañana, de las 10 de la mañana, eran las 2 de la tarde y seguíamos esperando. Que el tipo no te abandona nunca, se queda 5, 10, ¿Vos decís que le va a 8 horas en sacar el plata a ministerio Milei? De alguna hasta, forma. hasta que Por lo consigue, menos lo van a atender. hasta Por que lo menos lo van a consigue, atender. no es atenderlo, hasta que consigue, porque te da un día, 2 días, 3 días, es realmente incansable. Así que eso es que no le va a dar plata al gobierno nacional, seguro que le va a ganar por cansancio. no va a ser un problema para ellos, va a ser un beneficio para los correntinos, ¿no? Sí, pues, pero el gobierno no sabe lo que compra. ¿Quién está ahí? ¿Ese es el chiquititito? Es mi hijo, que era así, chiquititito. Era cuando ni bien, digamos, empezó toda esta cuestión política, bueno, y nació, y ahora ¿cuántos años tiene? No, no Tiene lo vamos a 14 mostrar. años, sí. Con razón sí. que reclamó por la foto, le pusimos la foto de... Nació cuando yo era intendente. Era intendente. Sí, 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 no. entiendo. Yo creo que, ¿cómo fue el tema? Fue ahí nomás todo, había Fue cuando asumí, Sí. cuando asumí, me casé, hice Ahí, todo, toda la todo semana, junto, todo sí. junto. Después, bueno, al año siguiente nació Tobías. ¿Y Tobías qué? A ver, ¿así o así? ¿Papá gobernador? Siempre me acompaña. ¿Cómo ella. son los chicos con la política? Trato de que no se involucren, trato de explicarle, trato de que estén ajeno a lo que es la política o lo que significa a veces Y con las el redes y esfuerzo, todo. las redes. Pero no, él la tiene clara y eso a mí me da tranquilidad, ¿no? Que sabe que hay cosas de las redes que a veces son operaciones, pero trato de tenerlo protegido. Siempre a mi familia, ustedes saben, la política lo protegí y lo sigo haciendo. Ahora, bueno, ellos van creciendo y a veces se hace más difícil. Tal vez esta es la etapa más difícil, ¿no? Cuando los chicos empiezan a entender y empezamos a observar, leer, ver cosas que por allí no son nada grata, ¿no? Es una etapa más difícil, ¿no? Si yo tengo que analizar en esta etapa que me toca, más allá de las convicciones, mi hijo está más grande y tiene, bueno, de este tema de las redes y toda la Claro. mentira y toda la basura que circula de manera a veces, buscando solamente desprestigiar a las personas y no proponer y construir. Yo creo en eso, ¿no? En la construcción, en la propuesta. Camau, Sí, Martín. el presidente dice públicamente que para construir el límite es el kirchnerismo. Si eventualmente hubiera segunda vuelta, ¿cómo se daría la posible construcción de incorporar
un voto que es opositor, que es el voto kirchnerista en la provincia de Corrientes. Para mí, Martín, la sociedad va a tener que elegir. Vamos a suponer que nos toca estar en segunda vuelta, como decís, con el oficialismo. La sociedad va a tener que elegir si quiere nuestra propuesta distinta o continúa con lo mismo, más allá de los sectores políticos, o pareciera que uno tendría no va a elegir cúpula, sentarse, va a elegir sentarse a negociar con los otros partidos, con los otros sectores. Va a tener que elegir opción. Si quiere continuar con lo que gobierna hace 25 años, o si no da la oportunidad de poder llevar adelante un modelo que quiera el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia. Y después hay es como una elección en etapas, también influye lo de octubre y la posibilidad de legisladores nacionales que necesita el gobierno nacional en eso. Seguramente en esto de las elecciones provinciales lo más importante va a ser el primer paso. Sí. Estamos suponiendo que se adelanta a las elecciones, ¿no es cierto? Y sí, va a ser todo un armado para que la elección de octubre a legisladores, el gobierno nacional, la Libertad Avanza, pueda tener su candidato a legisladores nacionales, a diputados nacionales. Bien. Bueno, dijo viaja a Buenos Aires, algo en agenda. Tengo que estar por el Senado. Por el Senado y con reuniones para poder definir en el plazo más corto, como se necesita, lo que es la construcción y las definiciones de corrientes. ¿Con quién se va a corrientes. reunir? ¿Hay algo ahí que está entre dientes? Esta semana se tiene que empezar a hablar sobre los 3 proyectos que hay por el aumento del número de miembros de la Corte, ¿no? Sí, es un proyecto que lo presentó, en el caso nuestro bloque, Juan Carlos Romero. Hay otros proyectos que se presentaron y para nosotros es importante debatirlo, empezar a hablar, porque hay que resolver el tema de la Corte, hay que resolver los miembros de la Corte. Y es un proyecto ya existente de antes, ¿no? Cuando la Corte, perdón, y la AGN también. Y la AGN, reducir seguramente el tema del tiempo, de los plazos que dura la AGN, si se amplía o no se amplía. En esto, bueno, estamos hablando y dialogando algunas cuestiones con el gobierno nacional, porque es importante ver la opinión, pero eso no quiere decir que no tengamos que debatir en el Senado, ¿no? Que no podamos llevar adelante propuestas que se tienen hace mucho tiempo, que son de legisladores, y que amerita empezar a discutir y debatir cuál es la ventaja o cuál es la importancia que puede tener un proyecto de esta característica en lo que es la composición de la Corte Suprema de nuestro país. Jamón, gracias por venir. A ustedes, buenas noches, gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Hablando, les había anticipado que iba a ser un programa que va a estar muy bueno. Ahora hablemos un poco más de economía y comercio exterior. Ustedes saben que hay distintas iniciativas de quita de aranceles, entre otras cuestiones.